Henry, y al auditorio también. Bienvenidos y bueno, esperemos que tengamos otra noche también de compartimiento de algunos conocimientos, ¿no? Acerca de los parásitos hemotisulares. La sesión anterior habíamos revisado lo que son Chagas y Leishmania, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar con el tema de malaria y toxoplasma, dentro todavía de parásitos protozoarios en la misma familia. Quisiera saber si tengo un buen retorno, por favor, se escucha el audio. Sí, doctora, se Sí, escucha, perfecto. Gracias. Muy bien. Ahora, respecto al auditorio, me encantaría saber un poco la procedencia. Si, a ver, dentro del auditorio, ¿quiénes son de acá de la ciudad de Sucre, donde yo estoy en este momento? Si levantamos la manito, por favor. Solicet, por ejemplo. El resto, La Paz, quizás. Alguno de La Paz. Santa Cruz. Caramba, ¿de dónde venimos? ¿Otro sitio? Muy diferente. Cochabamba. Bien, perfecto. ¿Qué sé yo? Tarija, Potosí. Bien, muy bien. Felipe, Tarija, Potosí. Felipe. ¿De dónde nos visita Andrea? Jacqueline, Araceli. Oruro. Ah, tremendo lugar. Bueno, perfecto. Entonces tenemos una variedad acá bastante interesante de sitios, ¿no? Potosí, Felipe, muy bien. Yayagua. Perdón, una consulta. ¿El audio se escucha? No sé si estoy teniendo problemas con, o si el resto no puede participar a través del audio. Doctora, buenas noches. Por mi parte, yo le escucho bastante bien el retorno. Ya, perfecto. Muchas gracias, Marcela. Sí, en el transcurso del día, por ejemplo, tuve problemas con el audio y creo que no es el caso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, es importante que sepamos un poco de dónde procedemos para que podamos tener un contexto bastante claro de las patologías, ¿no? Hay patologías muy prevalentes en las zonas tropicales, como también hay patologías distribuidas de manera general en cualquier departamento. Entonces, muchas veces creemos que porque el clima no es muy cálido, estamos exentos de toda patología y no es así. Muchas de las enfermedades se han presentado en sitios donde la temperatura prácticamente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, nada es muy tropical o muy andino, sino que las enfermedades se distribuyen actualmente de manera muy generalizada en cada departamento, ¿ya? Bueno, entonces empecemos con nuestro tema en cuestión y vayamos por la primera opción que vendría a ser el tema malaria, ¿no? El tema malaria. Entonces, voy a compartirles la pantalla, por favor. Si me confirman en cuanto vean la imagen. Muy bien. ¿Podemos ver la imagen? Voy a apagar un poquito el tema de la cámara para que no nos dé conflictos, ¿ya? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hablemos un poquito de lo que es esta patología tan importante con la que nos topamos muchas veces en alguna consulta casual o en el laboratorio y que es importante que identifiquemos de manera efectiva, ¿no? Malaria o paludismo. Está por demás decir que el nombre procede de las características de la enfermedad, ¿no? Malaria, mal aire adquirido, como esto es una enfermedad antigua, pues se habría adquirido hace muchos años y se creía que toda persona que visitaba un sitio selvático, un monte, adquiría algo malo allá y retornaba con una especie de un espíritu interno, probablemente lo hubiera adquirido en un pantano, por eso el término paludismo o mal aire,
que hubiera adquirido la persona al ir a estos sitios, ¿no? Entonces, pues la población dentro de su costumbre, de sus ideas y tradiciones, pues se pensaba que esto prácticamente era como una posesión de algo malo en la persona, ¿no? Entonces, de allá procede el nombre. ¿Cuántos años hace que conocemos esta enfermedad? Bastante, mucho antes que incluso que la época precolombina, ¿no? Entonces, muy, muy antigua la enfermedad y hasta ahora veremos que no la hemos erradicado. O sea, tendríamos ya que haber terminado con esta transmisión, pero no es así, ¿no? Ahora, la malaria o paludismo es producida por un parásito denominado Plasmodium. ¿Qué tipo de parásito es este? Un parásito protozoario unicelular bastante pequeño de la familia de los llamados coccidios, por ejemplo, podemos llamarle también género apicomplexa o podríamos llamarle esporozoario por las características de su multiplicación, por cómo se multiplica de manera masiva, ¿no? Entonces, este es un parásito bastante complicado por sus características. ¿Qué características observamos en este parásito? Un ciclo bastante largo con muchas etapas que vamos a ver. Un parásito intracelular obligado, es decir, que para efectivizar su etapa de multiplicación debe haber ingresado en una célula blanco o en muchos tipos de células y se apodera de ellas de manera que pueda acelerar su mecanismo reproductor. Entonces, intracelular obligado, ciclo complejo, aquí ya no hay solo fisión binaria, sino hay muchas formas de reproducción. Un parásito que se apodera mucho más de la persona cuanto menos activo sea el sistema inmunitario, depende mucho también de la respuesta inmunitaria del hospedero y cuya transmisión es bastante rápida. Entonces, el parásito pasa por múltiples estadios. Recordarán la temporada la vez pasada que habíamos visto, por ejemplo, Leishmania, en la que observamos únicamente 2 estadios evolutivos, ¿no? En cambio, acá observamos por lo menos 10 estadios evolutivos del mismo parásito. Entonces es un parásito bastante complicado en cuanto a morfología, características de reproducción, metabolismo, factores de invasión y factores de virulencia, ¿no? El vector transmisor. ¿Quién transmite la malaria? Un mosquito muy clásico, conocido ya por nosotros con el nombre común de zancudo, mosquito anófeles. Bueno, entonces, este es el transmisor, quien de manera directa transmite la enfermedad a través de la picadura, puesto que aloja al parásito en sus glándulas salivares. No todos los mosquitos, sino particularmente la hembra del mosquito anófeles, que es la que necesita consumir sangre para poder desarrollar y depositar los huevos y además fertilizarlos, ¿no? Entonces, por el tema de la reproducción, la hembra necesita del hábito hematofágico. Sin embargo, el macho no necesariamente es hematófago, más bien es fitófago, ¿no? Está mucho más afuera que en el domicilio. Bueno, ¿cuáles son las características importantes en cuanto a la patología en malaria? Nos va a llamar mucho la atención el primer signo clínico de la presencia de malaria en un paciente, que va a ser el acceso palúdico. Este paciente va a proseguir con una anemia importante y a ello se van a sumar múltiples daños en todos los órganos. Entonces acá no hay una predilección por un solo órgano dañado, sino que son múltiples y secuenciales daños originados del mismo tipo de acción patógena que va a provocar el parásito. Entonces, esto es una manera de introducir un poco qué es lo que vamos a revisar en cuanto a malaria, ¿no? ¿Cómo se distribuye la enfermedad en el mundo? Pues observamos que es una enfermedad realmente de gran prevalencia en todo el mundo. No hay continente que esté libre de malaria. De hecho, hay sitios tremendamente endémicos. Este es un mapa del 2021 a 2022. Entonces, estamos hablando de en el 2021, de una cantidad proporcional a los 247 millones de casos en el mundo. Imaginemos eso, ¿no? De los cuales por lo menos 13 millones de personas infectadas mueren cada año por malaria, por algún tipo de malaria, por una de las más peligrosas, probablemente falciparum, o una combinación de estas entre vivax y oval, ¿no? Bueno, entonces hay cerca de
de 13 millones de personas que en el tiempo de la pandemia, han sumado la prevalencia anterior. Es decir, en los últimos 3 o 4 años se ha incrementado por lo menos en un 14% la cantidad de casos. No solamente malaria, estamos hablando de dengue, chikungunya y muchas enfermedades virales, entre ellas y algunas de otro origen, han incrementado su prevalencia, probablemente porque el paciente se ha visto mucho más susceptible a la enfermedad por las secuelas de COVID, o en su defecto porque el ocuparnos de la pandemia ha hecho que dejemos de lado otras enfermedades prevalentes o endémicas como esta, ¿no? Entonces, algo ha ocurrido en la dinámica epidemiológica, de manera que se ha invertido bastante, se han incrementado las cifras de pacientes infectados y muertos, sobre todo, por malaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso se ha visto una crecida tremenda de 247 millones que existía hasta el 2021. En el término de los últimos 2 años, por lo menos se han registrado más de 300 a 400 millones de casos, con más de 619 millones en muertes de pacientes, ¿no? Entonces, esto es realmente preocupante en el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué países están siendo afectados especialmente en América? Independientemente de Bolivia, tenemos casos muy importantes de malaria, el incremento de casos realmente elevados en el Brasil, pero más en el norte. Y bueno, el resto de los países relativamente está controlando la enfermedad. ¿Esto gracias a qué? Al diagnóstico rápido que se hace de la malaria y a la implementación de un tratamiento también adecuado, específico y rápido para la malaria. Entonces acá en malaria debemos observar 2 puntos muy fundamentales, más que la morfología: diagnóstico y tratamiento, porque no es una enfermedad en la que podemos esperar años de periodo latente, no, sino que es una instauración rápida en la que lo prioritario es el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Bueno, en cuanto al agente causal de Plasmodium, encontramos 4 especies, aunque se han estado reportando algunas especies domiciliarias muy diferentes a estas, o probablemente alguna modificación de las que naturalmente conocemos. Entonces, sí se han descrito algunas especies algo diferentes, ¿no? Pero conocemos de manera general al Plasmodium vivax, Malariae, Falciparum y Oval. Estas 4 especies son las especies mayormente predominantes en nuestro medio. Tenemos bastante cantidad de especies de Plasmodium falciparum y oval, por ejemplo, en África, que es uno de los continentes mucho más castigados, y en Bolivia tenemos la presencia tanto de Plasmodium falciparum como de Plasmodium vivax en frecuencias bastante altas, ¿no? Muy prevalente. ¿En qué departamentos y en qué zonas de Bolivia? Particularmente en zonas que están muy cercanas a la Amazonía, Beni, Pando, norte de La Paz, ¿no? Y en Chuquisaca, los sitios muy cercanos a Santa Cruz. Entonces, los límites entre Bolivia, Perú y Brasil son sitios realmente peligrosos para la transmisión de malaria, ¿no? Bueno, entonces en Bolivia también tenemos casos muy importantes de falciparum, que es lo que nos debe preocupar, y muy altos casos de Plasmodium vivax, de infección de malaria por Plasmodium vivax. Ahora, dentro de los estadios, de los 8 o 10 estadios de este parásito, vamos a tipificar los estadios más, los que se observan más en un examen de diagnóstico. Por ejemplo, estos 3 de acá, que son trofozoitos, que son las formas de invasión del parásito, las formas en las que las células se encuentran en una prueba de sangre, ¿no? ¿Qué estadio encontramos? Trofozoitos, forma de pequeños anillos cuyo núcleo se nota por la diferencia del color, porque esta muestra de teñirse con una tinción frecuente para glóbulos rojos, ¿no? Y vamos a observar también el citoplasma de color claro y un pequeño manto transparente que está denotando prácticamente la extensión o la evolución del parásito de un trofozoito joven a uno un poco más maduro. Luego tenemos una forma de multiplicación activa que se denomina esquizonte.
Este esquizonte no es más que una célula madre que se reproduce de manera asexual, en cuyo interior se encuentran gran cantidad de células hijas denominadas merozoitos. Y los merozoitos, si los amplificamos, los observamos acá. Este es un merozoito, una célula eminentemente invasiva, que tiene movimiento y que tiene la capacidad de destruir el tejido para poder invadirlo. ¿Qué es lo que tiene particularmente? Un anillo polar. Primero, una pequeña superficie delgada que tiene el aspecto de un polo, de un anillo polar. Tiene róptrias, mionemas, microtúbulos, gran cantidad de enzimas realmente recubiertas dentro de un buen aparato de Golgi, y estos elementos favorecen la adherencia y la destrucción del epitelio de muchas células para permitir la invasión del parásito. Entonces, si hay un elemento invasivo importante, uno de ellos, no es el único, pues es el merozoito. El merozoito ha de ser capaz de invadir glóbulos rojos, de invadir gran cantidad de células. Un estadio muy similar, que es el esporozoito, que es la forma anterior, invade células hepáticas. Entonces es un elemento invasivo. Y además posee también estructuras sexualmente diferenciadas, los gametos, ¿no? Entonces, esto es lo peligroso en el Plasmodium. Y por esta característica de tener un complejo apical bastante bien estructurado, es que se los denomina género apicomplexa, por el complejo apical que tienen sus formas invasivas, ¿no? Tanto el esporozoito como el merozoito. Ahora, hablando un poco del vector transmisor, que es el mosquito anófeles, habíamos dicho que la hembra es la que transmite, ¿no? No es la única especie de mosquito. Dentro de los dípteros conocemos a otros mosquitos, aparte de anófeles, que son el mosquito culex y aedes, que transmiten otras enfermedades diferentes, ¿verdad? En este caso filarias, y en este otro el famoso dengue, fiebre amarilla o fiebre hemorrágica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las íntimas diferencias? A ver, si yo observo un mosquito al interior o cercano a la casa, no puedo detenerme a ver el grosor de sus franjas, los colores del tórax, abdomen, si el tamaño de las alas, si posee antenas, vellosidades o no, porque es complicado, ¿no? Entonces, no se va a poder diferenciar la especie únicamente así de observarla. Necesitaría un estudio de entomología para poder determinar características particulares, ¿no? Si observamos las antenas, el aparato succionador o probóscide tiene ciertas diferencias, pero estas no las voy a observar a simple vista. ¿Qué es lo que sí me puede llamar la atención? La posición que adopta el insecto al momento de alimentarse. Eso sí lo voy a poder observar. Se ve que el mosquito anófeles, la variedad anófeles, es la única que adopta la posición oblicua en el momento del alimento, es decir, en el momento en el que el mosquito pica y succiona sangre, habitualmente apoya los dos primeros o el primer par de patas adelante, el par medio, los pares del medio los apoya en la posición lateral, y los pares posteriores pues los suspende hacia arriba. Entonces, esta es la posición de alimentación en la picadura del mosquito anófeles. Por esa posición podríamos reconocer a un mosquito anófeles, ¿no? Sin embargo, los otros dos, Culex y Aedes, no extienden las patitas posteriores hacia arriba, sino que las apoyan los tres pares de patas sobre la superficie, unas con un ángulo más abierto y otras más cerrado. Entonces, algo ya ayuda, ¿verdad? Ya ayuda para poder reconocer la variedad de mosquito. Finalmente, pues yo pienso que si uno ve un mosquito, lo que va a hacer es protegerse de la picadura y eliminar y exterminar al mosquito. Entonces ya no nos ocupemos de ver quién es. Lo importante es que sabemos que es un agente peligroso en la transmisión de enfermedades. Entonces, adiós mosquito, ¿verdad? Esa es una buena medida preventiva, deshacerse del vector. Ahora bien, este vector biológico, llamado biológico porque en el interior del organismo de este vector se va a desarrollar el parásito, entonces se inicia el ciclo de este mosquito a lo largo de su vida a través de un ciclo o metamorfosis completa, es decir, hace un desarrollo de ciclo completo con 4 estadios diferentes. Recuerdan que en
En el triatoma la vinchuca hacía un ciclo indirecto o incompleto. Solamente veíamos 3 estadios, huevo, ninfa y adulto, en el que todos se parecían. En este caso no, hay 4 estadios, huevo, larva, pupa y el adulto imago. En este caso, ninguno de los estadios se parece al adulto, todos son diferentes. Entonces, una vez que la hembra del mosquito anófeles ha sido copulada por el macho, debe ingerir sangre para fertilizar sus huevitos y depositarlos posteriormente en un medio acuático. Entonces, acá estamos viendo prácticamente cúmulos de huevos de mosquito anófeles en agua detenida. Entonces, todo sitio donde se detenga el agua, pues es el sitio ideal para que los huevos sean depositados en cúmulos, en pequeños racimos, si ustedes observan, en todos los medios en los que el agua está detenida. Estos huevitos persisten en este estadio más o menos unos 2 a 3 días y cambian inmediatamente al siguiente estadio, que son estadios larvales. Estas larvas viven con la extremidad anterior hacia la profundidad del agua y presentan pequeñas prolongaciones con pequeñas vellosidades que les permiten fijarse a la superficie del agua. Entonces están prácticamente cabeza abajo, ¿no? Si vemos acá las cabecitas, están abajo y tienen una especie de patitas o extensiones que están sujetas al nivel del agua. Entonces estas viven cabeza abajo. En su estadio larval permanecen otras 48 horas, más o menos, dependiendo de las condiciones climáticas, de la temperatura del agua y todo ello. Esto puede ser más corto incluso, ¿no? Luego se desarrolla el tercer estadio, que es la pupa. En este caso, ya prácticamente se está formando el segmento tóraco-abdominal del mosquito, pero persiste una pequeña vírgula, una pequeña extremidad, que es una especie de colita, ¿no? Que va a ser prácticamente la extensión del tórax. Ahora, esta pupa todavía vive en medio acuático y en cuanto inicia su proceso de maduración al estadio adulto, lo que hace es abandonar este tegumento que le protege y se libera completamente el mosquito. En su estadio de pupa prácticamente parece una larva, pero mucho más prominente, más grande y de un color más oscuro, ¿no? Entonces se va a diferenciar mucho del estadio larval. En cuanto se libere el estadio adulto, inmediatamente este adulto pues va a diferenciarse. El macho vive generalmente en el peridomicilio, alimentándose de savia de vegetales. La hembra, por su parte, en cuanto se produce la cópula, inmediatamente pasa al hábito hematofágico, a consumir sangre para poder depositar los huevos. Entonces, este es el ciclo evolutivo del mosquito anófeles en sus 4 estadios. 3 de estos desarrollados en el medio acuático y la única etapa que se desarrolla en el medio externo es la etapa adulta, ¿no? Entonces no vamos a encontrar estadios inferiores afuera, volando en el entorno, sino en agua detenida, ¿no? Entonces, por eso las campañas de prevención se focalizan principalmente en evitar acumular agua en cualquier sitio de la casa, en el domicilio, en el peridomicilio y fuera en los barrios. Entonces, en épocas lluviosas, esto se convierte prácticamente en un caldo de cultivo para la proliferación de mosquitos, ¿no? Entonces, esto es lo que representa la elevación en la transmisión de malaria y de cualquier otra enfermedad, incluyendo dengue, ¿no? Ahora, una vez que el mosquito ya está maduro, está listo para transmitir malaria. ¿Cómo produce la transmisión? El ciclo evolutivo, ya les había comentado que tiene muchas etapas, ¿no? Muchas fases en el desarrollo, pero se desarrolla habitualmente bajo un ciclo. Empieza con la infección del mosquito. ¿Cómo se va a infectar este mosquito? Al momento de la alimentación de la hembra, al succionar sangre y pillar casualmente a un paciente enfermo, pues va a ingerir junto con la sangre a muchos estadios del parásito. ¿Qué es lo que va a ingerir? Trofozoitos, esquizontes y gametocitos. Los trofozoitos y esquizontes generalmente se desintegran, no sobreviven. Los que sí se desarrollan son los gametocitos. Los gametocitos van a ir a parar prácticamente a
al intestino del mosquito y en el intestino se va a desarrollar la fase gametogónica, esta fase. Toda la reproducción sexuada en el que el gameto masculino prolifera, forma pequeños filamentos de cromatina, el gameto femenino crece en tamaño a manera de un óvulo, en cuanto están maduros, estos se fusionan, fecundan y forman una célula hija que se denomina cigoto o huevo, y este cigoto debe pasar de la cavidad abdominal del mosquito a la cavidad celómica, o sea, donde recorre la hemolinfa, y este cigoto adquiere una pequeña colita que le permite moverse. Entonces, aquí adopta un siguiente estadio que se llama ookineto o oquinete, y al momento en el que llega hacia las glándulas salivales del mosquito, adquiere la forma de un ooquiste. Y este ooquiste en su interior desarrolla elementos de ligados inmóviles y muy invasivos que se denominan esporozoitos. Entonces, toda esta fase gametogónica y luego esporogónica se desarrolla en el mosquito anófeles, en la hembra, desde que succiona sangre con gametos hasta que se producen los esporozoitos. ¿Cuánto tiempo toma este ciclo? Toma de 6 a 14 días. Puede ser 6 días si la temperatura es muy alta, 14 días si la temperatura es mucho más baja, ¿no? Entonces, hay un promedio más o menos de 2 semanas en las que el parásito se convierte de gameto a esporozoito, a forma invasiva. ¿Dónde habita hasta este estadio? En este momento, en las glándulas salivales del mosquito. ¿Cómo se transportó? A través de la hemolinfa hasta las glándulas salivales. Entonces, ya van acá 2 etapas y son sexuales, de reproducción sexuada, ¿no? Entonces, una vez que se ha producido ya la gametogonia y la esporogonia, entonces ya fuimos con estas 2 etapas del ciclo, empieza la tercera etapa en el humano. La siguiente vez que el mosquito, la hembra del mosquito anófeles, pique a un paciente hospedero susceptible, lo que va a hacer es inocular a través de sus glándulas salivales al esporozoito, que es el que estamos observando. Este esporozoito, como tiene amplia movilidad, pues va a ingresar rápidamente al organismo a ocupar el tejido y a circular por el tejido cutáneo primero, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar que la motilidad es bastante grande. Este esporozoito va a ir en búsqueda de células, en este caso susceptibles, células blanco, ¿no? Una vez que este esporozoito haya encontrado a una célula susceptible, pues la va a invadir. ¿A qué células nos estamos refiriendo? Células blancas como macrófagos, podría atrapar fibroblastos, neutrófilos, eosinófilos, es decir, a cualquier célula fagocítica, cualquier fagocito. En el interior de esta célula fagocítica, ya vimos esto en tripanosoma, se apodera del interior de la célula y allá se convierte en una forma de multiplicación activa que ya les había mencionado en su momento, que es el esquizonte. El esquizonte es una célula de multiplicación activa del plasmodium. Entonces, habiendo invadido en esta célula, lo que va a hacer es multiplicarse rápidamente en todos los elementos celulares blancos. Una vez que se multiplica, se libera de la célula invadida, que en este caso el primer órgano afectado va a ser el hígado. Entonces, estamos iniciando una siguiente etapa que se llama esquizogónica o fase tisular o exoeritrocítica. Aquí es donde el parásito ataca a su primera célula blanco, que es la célula hepática. Viajó primero en células blancas, luego va rápidamente a la célula hepática y allá se multiplica a través de una esquizogonia. Esta multiplicación ya no es sexuada, es asexuada. Una vez que termina una etapa hepática, migra al siguiente elemento, que es el glóbulo rojo. Invade de la misma manera al glóbulo rojo. ¿Quién invade en este caso? Un merozoito. Al hígado había ingresado otra forma invasiva que se llama esporozoito.
Luego, acá, invade un merozoito. La primera célula invadida se denomina trofozoito. Cuando este trofozoito inicia su multiplicación activa, ahora se denomina esquizonte. Y una vez que el esquizonte se destruye lisando al glóbulo rojo, todos los merozoitos buscan a otro glóbulo rojo y mantienen el proceso de invasión realizando muchas esquizogonias. En este caso, han pasado de ser esquizogonias tisulares del hígado a esquizogonias hemáticas en el interior de los glóbulos rojos. Este ciclo dura por lo menos 2 o 3 veces de invasión o más, hasta que algunos merozoitos se diferencian en células sexuadas y se convierten en gametos. Y estos ya son infectantes para otros mosquitos. Entonces, este ciclo persiste de esa manera. Una vez que los gametocitos ya se han formado, si el mosquito vuelve a picar, él nuevamente transporta a los gametos realizando el ciclo gametogónico, ¿no? Entonces, acá podemos observar las 4 etapas del ciclo evolutivo. Vamos a marcar, por ejemplo, en verde, la fase gametogónica, que vendría a ser esta, la que se desarrolla en el abdomen del mosquito, en la cavidad abdominal. Esta fase es la fase gametogónica. Una vez concluida la fase gametogónica, se desarrolla la esporogonia, desde que se libera un ooquiste hasta que el ooquiste forma en su interior células invasivas llamadas esporozoitos. Esporogonia. Una vez que el parásito inocula a los esporozoitos al interior del hospedero susceptible, los esporozoitos invaden la primera célula. Acá hacen un pequeño paso todavía por algunos macrófagos, ¿no? Por fagocitos. Pero estas células de la serie blanca tratan de destruir a los elementos invasivos. Entonces acá hay una batalla entre células blancas y esporozoitos, en el cual si el sistema inmunitario está pues altamente capacitado o está activo, va a exterminar cerca del 90% de células invasivas. Pero si el parásito tiene mucha mayor virulencia, pues va a superarse y va a lograr llegar a la célula hepática. Si llega a la célula hepática, invade la célula hepática, forma un trofozoito, un esquizonte y se mantiene multiplicando en el hígado. Entonces aquí estamos observando en amarillo la fase esquizogónica tisular primaria o la fase exoeritrocítica, esquizogonia, multiplicación asexuada, ya no es sexuada, ¿no? Y la segunda etapa en el hospedero, que se llama esquizogonia hemática, esta. Esquizogonia hemática, esquizogonia tisular, exoeritrocítica, y esta es eritrocítica. Los estadios son los mismos. Ingresa un merozoito, la primera célula invadida se llama trofozoito, si esta se multiplica se llama esquizonte, y las células hijas, merozoitos. Y este ciclo se repite muchas veces, terminando de parasitar a todos los glóbulos rojos susceptibles. Entonces, esta es una guerra entre el sistema inmunitario y el parásito, ¿no? Entonces, acá solo va a ganar el más rápido y el que elimine a las formas invasivas. Muy bien, entonces, he revisado ya el ciclo. Vemos algunas diferencias de invasión entre las especies más importantes, las que por lo menos vemos en América. Vamos a ver que dentro de la célula invadida, que es el glóbulo rojo, generalmente Plasmodium vivax invade a glóbulos rojos maduros, jóvenes, entonces los deforma fácilmente. Modifica la morfología del glóbulo rojo porque los más atacados son los glóbulos rojos inmaduros. En cambio, Plasmodium malariae ataca a glóbulos rojos maduros. A estos entonces no los deforma. Plasmodium falciparum puede atacar a glóbulos rojos de cualquier estadio de evolución, de cualquier edad. Entonces vamos a encontrar glóbulos rojos deformados y glóbulos rojos estables. Entonces, cuando revisemos una gota gruesa, si ya veo glóbulos rojos deformados, pues puedo apostar a que esto es vivax. Si los glóbulos rojos están intactos, pero tienen otra característica, pues podría ser malaria. Y si encuentro ambos detalles, pues probablemente sea falciparum, ¿no? Ahora,
Las características del esquizonte. El esquizonte es la célula madre que tiene células hijas en su interior, que son merozoitos, ¿no? Si estos merozoitos están en un número de 12 o más y son irregulares, es decir, como una forma de frambuesa que no tienen una estructura específica, pues pertenecen a Plasmodium vivax. Si los merozoitos son menos de 12 hasta 8 merozoitos y están muy bien distribuidos a manera de una pequeña roseta o margarita, este es un esquizonte de Plasmodium malaria. Y si el esquizonte tiene muchos merozoitos, más de 12 hasta 16, pero que no se los observan en sangre porque estallan rápidamente, o sea, producen la lisis del glóbulo rojo muy rápido, casi no los vemos. Entonces, estos pertenecen a Plasmodium falciparum. Y vamos a observar esos detalles al momento de hacer el diagnóstico. Ahora, en la patogenia, ¿de qué manera producen patología estos parásitos de acuerdo a sus especies? ¿Qué van a producir? El primer órgano afectado habíamos dicho que es el hígado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar a nivel del hígado? Primero, la invasión ataca a su sistema retículo endotelial, es decir, a sus células, a sus macrófagos, a las células de Kupffer. Entonces, va a producir una hipertrofia de ese tejido, del sistema de macrófagos o células de Kupffer en el hígado. Por eso, el hígado se ve hipertrofiado, dilatado, hay una hepatomegalia muy importante, ¿no? Posteriormente, va a atacar a la siguiente célula que es el eritrocito. Y en el eritrocito vamos a encontrar de acá para acá todos estos daños. El eritrocito invadido, si observamos acá las imágenes, el eritrocito que contiene parásitos pierde primero su estructura iónica, pierde la afinidad de su membrana citoplasmática y ya no es un disco bicóncavo. Entonces no circula de manera regular, altera su morfología y esa alteración de morfología va a producir fragilidad en la célula, de manera que esta célula tiene el riesgo de chocar con el endotelio de los vasos y empezar a aglutinarse como si estuviese produciéndose un fenómeno de la formación de un coágulo, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo se convierte en una célula adherente porque no es lisa, porque no está manteniendo su forma su forma de disco bicóncavo. Entonces, hay mucha fragilidad celular. Es una célula invadida por un parásito que está multiplicándose dentro y que luego es lisado, entonces la célula está siendo dañada. Esta célula debería transportar oxígeno. Si está ocupada por un parásito, no va a cumplir con este trabajo que es el transporte de oxígeno. Por otro lado, el parásito posee gran cantidad de gránulos y esos gránulos que tienen nombre en cada especie, sean Maurer, Siemann o Schüffner, estos gránulos tienen gran capacidad tóxica en el organismo, activan como un factor quimiotáctico al centro termorregulador y además producen la liberación de muchos otros mediadores, entre ellos factor de necrosis tumoral, y todo ello produce una intensa reacción inflamatoria y una reacción térmica en el paciente. Entonces ya estamos atacando la respuesta inflamatoria en el organismo. Esta liberación de toxinas es agresiva. Cuanto más agresiva, el organismo responde sistémicamente con una elevación importante de la temperatura. Finalmente, después de la deformación del glóbulo rojo y la liberación de las toxinas, pues el parásito termina destruyendo al glóbulo rojo y lisándolo. Entonces, esto termina en una hemólisis. Además, se produce el incremento de la elasticidad y la citoadherencia, lo que les había dicho hace un momento, que el glóbulo rojo tiende a agregarse en las paredes del endotelio. ¿Por qué? Porque muchas de estas toxinas son afines a prostaglandinas y las prostaglandinas favorecen la adherencia de los eritrocitos y las plaquetas al endotelio vascular. Entonces, eso hace que se produzca una gran adherencia en los vasos y todos los vasos en los que está circulando un glóbulo rojo dañado y parasitado, pues van a tender a ser taponados y obstruidos por la irregularidad de estas células rojas, ¿no? Entonces, fíjense que el daño empieza siendo cada vez mayor. Ahora, en la patología tenemos formas clínicas diferentes de expresar malaria. Puede ser una malaria aguda
pero corta, de instauración bastante rápida, una malaria crónica y una malaria complicada. Las otras son fases leves, fases solapadas, pero podría haber un ataque agudo, una malaria severa, que se va a caracterizar especialmente por el ataque al cerebro. Entonces, acá nos vamos a fijar que la primera patología es una malaria de fase aguda. Es una forma de malaria en fase aguda que empieza siendo leve siempre y cuando el sistema inmunitario sea muy activo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar primero? El primer daño son siempre las alteraciones en el glóbulo rojo. Cualquier alteración en el glóbulo rojo va a producir en esto, primero, lisis de los glóbulos rojos, acumulación de pigmento malárico, porque este parásito es un parásito consumidor de hemoglobina, destruye una fracción de la hemoglobina y el desecho de esta hemoglobina digerida produce un pigmento, un material de desecho que se llama hemozoína o pigmento malárico. Entonces, este pigmento malárico va a estar depositado en muchos tejidos por la depresión que está sufriendo el pobre glóbulo rojo, ¿no? Entonces, este es el daño. Estas son alteraciones por daño hemático. ¿Qué más vamos a encontrar en el daño hemático, en el daño en los glóbulos rojos? Habíamos dicho taponamiento de pequeños vasos hasta grandes vasos, agregación de plaquetas, agregación de glóbulos rojos, liberación de toxinas y hemólisis de los eritrocitos, ¿no? Esta es la afectación a la célula roja. Después de la afectación a la célula roja, van a aparecer otros órganos dañados en secuencia. Ya había hablado del hígado y el vaso, aquí vamos a ver una hepatoesplenomegalia, ¿no? O sea, que tanto va a ser afectado el hígado como el vaso. ¿Cómo va a sufrir el hígado y el vaso? Incrementándose en el tamaño a través de una hipertrofia de su sistema retículo endotelial en ambos casos, y en el caso del hígado esto se va a seguir con un descenso de muchos elementos o factores de coagulación. Entonces vamos a tener un déficit de factores de coagulación, además de estar incrementado el tamaño. La destrucción de los glóbulos rojos va a producir liberación de bilirrubina, esta bilirrubina que es la bilirrubina no conjugada, y esto va a incrementar el nivel de ictericia en el paciente. Entonces ya nos estamos dando cuenta que aquí el daño se inicia por un daño en los primeros dos órganos, hepatoesplenomegalia. El paciente sufre una sintomatología muy conocida que es el acceso palúdico. ¿Qué es el acceso palúdico? No es más que la reacción sistémica posterior a la destrucción de los glóbulos rojos, a la hemólisis. Entonces, el acceso palúdico en el paciente está conformado por 3 síntomas: escalofríos, fiebre de 39 a 40 grados y luego una intensa sudoración, ¿no? Escalofríos, fiebre, sudoración. Esta es la tríada sintomática que se conoce como acceso palúdico. Entonces, lo que vamos a observar primero en nuestro paciente es esta clínica propia de la fase aguda de la malaria. ¿Qué factores han producido? El daño del eritrocito y también a nivel del hígado, la acumulación de bilirrubina no conjugada, la bilirrubina directa, ¿no? Bueno, luego vamos a encontrar también algunos otros daños. Adherencia de los glóbulos rojos en muchos sitios de microcirculación y macrocirculación. Si el vaso está afectado por una esplenomegalia, va a haber un descenso de las plaquetas también se van a ver comprometidas, y luego aparece un siguiente problema que se va a denominar coagulopatía. Es decir, aquí han descendido mucho los factores de coagulación que se sintetizan a nivel del hígado, y más el descenso de plaquetas, hay un trastorno de los factores de coagulación, y el paciente sufre, además de la hemólisis de sus eritrocitos, deficiencias en la coagulación. Un factor, y se libera acá el factor de necrosis tumoral y se instaura un síndrome un síndrome de coagulopatías o coagulación intravascular diseminada, ¿no? En el paciente. Una reacción muy alta debido a las toxinas que libera el parásito. Seguimos con el nivel de daños, pasamos hacia pulmones, riñón y cerebro. ¿Qué va a pasar a nivel del cerebro? Se va a producir un proceso inflamatorio y un proceso tóxico que se va a denominar encefalopatía,
Los vasos por donde circula la sangre pues van a sufrir microtrombos, acumulación de pequeños trombos en cada vaso y una gran reacción alérgica o hiperérgica, ¿no? Entonces va a haber una malaria cerebral aguda. Si la afección está en los riñones, aquí se va a producir un proceso inflamatorio en el riñón, una glomerulonefritis, el riñón va a incrementarse en tamaño, va a sufrir un problema en el filtrado glomerular, porque estos glóbulos rojos no se filtran adecuadamente a través del glomérulo, y va a derivar finalmente en una insuficiencia renal aguda. Y a nivel pulmonar, que son los órganos más dañados, pero no son los únicos, a nivel pulmonar se va a producir un edema por el mismo proceso inflamatorio, gran congestión y acumulación de células, acumulación de pigmento malárico en todos los tejidos también, hasta llegar a una obstrucción de la microcirculación y a una insuficiencia pulmonar, ¿no? Entonces, hay un daño multiorgánico. Empieza por esta etapa que está en rojo acá, y termina en una falla multiorgánica, produciendo el resto de los síntomas, entre ellos náuseas, vómitos por la acción tóxica, una inflamación en muchos órganos, como acabamos de ver, dolores, una sensación de fatiga y hipopigmentación en las mucosas por la anemia que se va a instaurar. Entonces, este paciente va a iniciar con un acceso palúdico, va a seguir esto una anemia, una hipoalbuminemia y todos los órganos van a ser dañados sistemáticamente. Entonces, tremendamente agresiva la patología, ¿no? Por eso es que las complicaciones van desde la anemia, que aparece inmediatamente, gran cantidad de órganos que sufren hemorragia por los déficits de los factores de coagulación, se instaura la malaria cerebral cuando la encefalopatía es importante, daño pulmonar, insuficiencia renal, hepática y gran congestión esplénica. Entonces, de esto hemos estado hablando hace un momentito, ¿verdad? La secuencia del daño, órgano tras órgano. Esto puede producir la muerte en el paciente si no se instaura un diagnóstico rápido. Ahora, para el diagnóstico, podemos elegir entre los métodos directos o los indirectos. En este caso, nos interesan más los métodos directos, tan sencillo como hacer un examen de gota gruesa o un extendido o frotis en la muestra de sangre. Aquí es importante saber cuándo elegir tomar la muestra. Se dice que la muestra debería tomarse a cualquiera de estos dos exámenes, debería tomarse en una etapa febril, cuando el paciente está haciendo un acceso palúdico. Ahora, ¿cada cuánto hace un acceso palúdico un paciente? Depende de la especie. Puede hacerlo cada 24 horas o cada 48 horas. Es decir, de esto va a depender que se denomine a la enfermedad una terciana maligna o una terciana benigna, ¿no? Cuando se trata de Plasmodium, por ejemplo, Plasmodium vivax o malariae, los episodios de acceso palúdico son generalmente producidos cada 48 horas, pero el parásito es menos agresivo. Entonces, la terciana que se produce acá, porque hay un espacio de 2 días entre un acceso palúdico y el otro, se denomina terciana benigna. En cambio, en Falciparum, los accesos palúdicos se producen cada 48 horas, pero con la probable muerte del paciente por la falla multiorgánica. Entonces, esta clínica se denominará terciana maligna. Y en Plasmodium malariae u oval se va a producir cada 48 a 72 horas, denominándose al acceso palúdico cuartana, ¿no? Entonces, depende eso de cuándo se produce el acceso palúdico. Pero sabiendo que hay una secuencia que el paciente puede hacer a la misma hora, cada 24 a 48 horas, un acceso palúdico, en ese momento en el que esté haciendo la fiebre, es el momento debemos tomar la muestra. ¿Por qué? Porque se supone que hay gran parasitemia que está provocando precisamente el acceso palúdico, ¿no? Se toma la muestra, se hace una gota gruesa combinando 3 gotas, reuniéndolas en una placa, deshemoglobinizando la placa y luego sometiendo la tinción a la tinción habitual de glóbulos rojos. Estamos hablando de tinciones Jens, Romanowski, una tinción común, y observamos luego al microscopio. Si la muestra o si el procedimiento es un extendido, simplemente extendemos la muestra a lo largo de la placa y observamos inmediatamente. Ahora,
¿qué debemos observar? Hace un momento había hablado de las características morfológicas, ¿no? Si debo sospechar que es Plasmodium vivax, ha de esperarse que el eritrocito está deformado, ya no tiene esa forma regular que tenía antes, primer signo. Segundo, los trofozoitos son únicos generalmente, es decir, ingresa uno en cada eritrocito. El eritrocito joven es un anillo pequeño con un núcleo prominente y el eritrocito, o el trofozoito maduro forma un gran anillo grande con un citoplasma a veces transparente que forma un manto que cubre todo el citoplasma del eritrocito y un núcleo que se va a teñir de manera muy clara. Entonces, cuando veo un anillo grande, como se observa, por ejemplo, en este caso, aquí tengo dos trofozoitos, uno más o menos joven y el otro algo más maduro. Voy a amplificarles un poco la imagen, ahí, y vamos a observar. ¿Vean? Esta es una muestra de extendido. Aquí está el trofozoito. Si vemos primero, el eritrocito no tiene una forma muy regular, está deforme, ¿verdad? Aquí está el núcleo, el citoplasma, y el citoplasma está cubriendo prácticamente la extensión de todo el eritrocito. Hay algunos mucho más grandes todavía, forman un manto mucho más extendido a lo largo de todo el citoplasma del eritrocito. Y acá hay otro regularmente maduro, ¿no? Núcleo, citoplasma, y está cubriendo una parte del glóbulo rojo que ya de hecho lo vemos deformado. Entonces, eso es un trofozoito, son trofozoitos jóvenes y maduros de Plasmodium vivax. El trofozoito se ve así. ¿Cómo se ve el esquizonte? Les había dicho que parece una frambuesa, es decir, las células hijas, que son los merozoitos, están distribuidos por todo sitio, no están ordenados, tiene 12 merozoitos más o menos y tiene el aspecto de una frambuesa. Y acá estamos observando a un esquizonte de Plasmodium vivax. ¿Ven ahí? Ahí. Al medio generalmente se acomoda el pigmento malárico, que parece un núcleo, ¿no? Pero es acumulación de pigmento malárico y cada merozoito está alrededor distribuido de manera irregular. Entonces, trofozoitos esquizontes. Los gametocitos llenan toda la célula y tienen un citoplasma bastante denso. No son anillos como los trofozoitos, sino tienen un citoplasma bastante denso. Esto es Plasmodium vivax en muestras de extendido. Esto es extendido y cuando no observe glóbulos rojos, pues va a ser una gota gruesa, donde solo observe la presencia del parásito, pero como se ha deshemoglobinizado la placa, no observo más glóbulos rojos, ¿no? Ahora, la otra especie que se suele ver, Plasmodium falciparum. Características. Como ataca generalmente a todos los estadios de glóbulos rojos, generalmente encuentro glóbulos rojos de un tamaño regular. No todos están deformados, alguno quizás, pero la mayor parte de ellos mantienen su forma. Primera característica. Segunda, el trofozoito generalmente es múltiple, es decir, cada glóbulo rojo tiene en su interior 1, 2 o 3 trofozoitos. Entonces, el ataque es múltiple. Por eso, Plasmodium falciparum es mucho más peligroso que los otros 2 o 3, ¿no? Entonces, la invasión es múltiple y los anillos que forman entre el núcleo y el citoplasma son pequeños, ¿ven? Pequeños. Pueden ser uninucleados o binucleados. Y estamos observando acá trofozoitos de 2 núcleos, por ejemplo, ¿no? Ahí. Trofozoitos de 2 núcleos, una invasión múltiple en cada eritrocito, y el eritrocito no necesariamente está deformado, no necesariamente. Los esquizontes, habíamos dicho que tienen muchos más merozoitos, hasta 16 merozoitos, generalmente se agrupan a manera de una frambuesa, igual que la anterior, pero no los vemos, porque estos estallan rápidamente, por eso producen una terciana maligna, porque el acceso palúdico es más rápido y es masivo, como invade a gran cantidad de glóbulos rojos y cada glóbulo rojo tiene más de un parásito, estos estallan de manera más seguida y eliminando gran cantidad de toxinas. Finalmente tenemos los gametos. En Plasmodium falciparum, los gametos tienen forma de una bananita, una forma semilunar alargada. Son los únicos que tienen esta forma en cada eritrocito, la forma alargada a manera de una bananita. Y los observamos acá en esta plaquita, en nuestra pequeña placa de laboratorio, aquí. Acá tenemos un gametocito. Vean un gametocito, aquí otro gametocito. Entonces, observo los glóbulos rojos. Aquí hay
invasión múltiple, ¿verdad? Hay algún eritrocito que tiene más de un trofozoito, los eritrocitos son pequeños, no veo esquizontes, pero veo gametocitos en forma de vanitas. Entonces, ¿qué tipo de estudio es esto? Extendido de sangre, ¿verdad? Un frotis, y el parásito encontrado es Plasmodium, y las especies o los estadios que encuentro son trofozoitos y gametocitos. Entonces, eso es lo que nosotros informamos. Es lo que debemos informar en una muestra de sangre. Y aquí hay otro gametocito incluso, ¿no? Otro gametocito. Entonces, obviamente, si nosotros observamos esta placa, podríamos pensar que el paciente está muerto, ¿verdad? Que este paciente no está vivo. Y sí, la muestra se ha tomado prácticamente post-mortem, porque la invasión es tremendamente activa y es falciparum, ¿no? Y es falciparum. Entonces, este tipo de placas realmente asustan, ¿no? Porque el paciente en esto no tiene minutos. Si tiene la suerte de iniciar un tratamiento, tiene muy poco tiempo como para liberarse de la falla multiorgánica y llegar a fallecer. Entonces, esto es mortal en un paciente encontrar este tipo de placa, ¿no? Muy bien, hacemos el diagnóstico. Si vamos a ir por el diagnóstico serológico, se puede intentar, pero debemos acá notar que no podemos esperar tanto tiempo en solicitar una serología. De pronto muchos países, y actualmente en los últimos 2 años se ha instaurado en Bolivia, se han instaurado las pruebas rápidas, el famoso One Step, ¿no? Malaria. O la prueba rápida para malaria, donde se determinan antígenos de Plasmodium, y se hace un diagnóstico por test rápidos. Otros países lo han hecho de manera masiva, pero en Bolivia se están implementando recién en los últimos años un diagnóstico a través de pruebas rápidas. Las otras pruebas serológicas, ELISA y los demás, pues carecen de valor cuando se trata de hallar rápidamente el diagnóstico. Las pruebas serológicas se utilizan especialmente para tipificar las especies a través de la determinación antigénica, no tanto para confirmar un diagnóstico, ¿no? Es mejor hacer una prueba de extendido o uno de gota gruesa. Ahora vamos al tratamiento. En el tratamiento, dependiendo del estadio, dependiendo de las condiciones del paciente, la edad y la especie del parásito, pues vamos a ir siempre por lo convencional en Bolivia, que es el uso de derivados de la quinina, que son la cloroquina, ¿no? La cloroquina es la primera opción. En el caso de malaria, únicamente cloroquina. Dosis adultos y dosis niños. Inmediatamente por kilogramo peso, porque el tratamiento debe ser agresivo y rápido. Cuando se trata de Plasmodium vivax y oval, especialmente vivax, que es el que produce muchas recidivas, porque resulta que en la fase esquizogónica tisular, en la fase hepática, muchos esquizontes no pasan a la fase eritrocítica, es decir, se quedan adormecidos en el hígado formando hipnozoitos o esquizontes dormidos. Estos se mantienen 2, 3, 4, 5 meses adormecidos y en un momento nuevamente se reactivan. Si el sistema inmunológico desciende, por ejemplo, o hay un ataque de otra patología, se activan estos esquizontes y vuelve a producirse una recidiva de la enfermedad. En ese caso, el paciente vuelve a presentar la clínica, pero no fue por la picadura o una nueva picadura de mosquito, sino por la reactivación de un hipnozoito en fase hepática, ¿no? Entonces, esto es común en Plasmodium vivax, que es el que más recidivas produce. Por eso es que en el tratamiento debe utilizarse un medicamento de acción esquizonticida tisular primaria, o sea, ataque al hígado, y este es el caso de la primaquina. ¿Por qué se usa primaquina más cloroquina? Para evitar precisamente la activación de hipnozoitos en los pacientes. Entonces, esa es la funcionalidad de utilizar una asociación de cloroquina más primaquina. Obviamente, no podemos utilizar este medicamento en niños menores ni en mujeres embarazadas, ¿no? Pero es un tratamiento preventivo de las recidivas, cuando las especies son no mortales, como malaria vivax y oval. Hablando de falciparum, en Plasmodium falciparum, normalmente Plasmodium falciparum es bastante resistente a la acción de la cloroquina, entonces resulta un poco complicado, de hecho, pasar directamente a cloroquina, sino que necesitamos hacer uso de otras alternativas. Lumenfantrine, que se utiliza en muchos otros países, o Artemeter, en distintos esquemas, ¿no? Entonces, esto se va haciendo cada 12, 24, cada día un comprimido y se va variando según las edades, pero esto es esquemático, ¿no? Todos los tratamientos de malaria son esquemas de tratamiento.
En este caso se puede asociar primaquina si se tiene el riesgo de una resistencia rápida a la cloroquina o a alguno de estos dos compuestos. Cuando se trata de una malaria no complicada y el agente causal es falciparum, entonces este es un primer esquema, una primera opción. Otra segunda opción en la que sí hacemos uso de otro derivado de la cloroquina, que es la mefloquina, asociada a artesunato. En este caso también el esquema varía según la edad. El esquema es mucho más estable, no más estable hasta bajar la clínica del paciente. Todos los tratamientos son generalmente sintomáticos, clínicos, no son profilácticos. Estos ya son curativos. Hay terapias profilácticas y hay terapias curativas. Esta es una terapia curativa. Estas dos anteriores cuando la malaria no es complicada. Cuando hay una forma complicada de malaria, ¿no? Cuando es complicada, debemos asociar más de un medicamento. En este caso, probablemente diaminopirimidinas más sulfas, una sulfadoxina más pirimetamina asociadas ya sea a modiaquina y a primaquina. Entonces, este esquema para malaria por falciparum, ¿no? Ahora bien, este es un esquema que actualmente se utiliza en Bolivia. Este es el esquema del 2021. ¿Cómo se hace el tratamiento en nuestro medio? Estos otros que les había mostrado son terapias también de otros países. Estamos hablando de Colombia, de Venezuela y de Brasil, ¿no? Y este es el esquema boliviano. Generalmente se hace el tratamiento en base a cloroquina más primaquina. Ya sabemos que los menores de 2 años no reciben el tratamiento, ¿no? No administrarlos, y si se los administra a dosis demasiado bajas, como están observando acá. Entonces, este esquema es un esquema que todos debemos aprender tarde o temprano porque es básico para poder tratar a un paciente con malaria una vez hecho el diagnóstico. Entonces, por eso es importante. Y en la prevención, el factor más importante es evitar la crianza y la proliferación de los mosquitos del agente transmisor, ya sea usando insecticidas, terminando con el nicho ecológico o el sitio de crecimiento de los mosquitos, que es el medio acuático, aguas detenidas, drenaje de estos sitios y utilizando distintos tipos de insecticidas. Acá hay algo importante. Se ha venido identificando en muchos países, no sé si en Bolivia, no encontré algún artículo al respecto, pero que se han encontrado que hay el 80% de las especies de mosquito anófeles son resistentes a los insecticidas de los mosqueteros. Es decir, actualmente, por ejemplo, ahora se están distribuyendo a través del programa de malaria múltiples mosquiteros prácticamente rociados con insecticidas. Pero si el mosquito es resistente al insecticida, pues no le va a hacer nada, ni frío ni calor, ¿verdad? Entonces habría que ver otro medio, otra forma de encontrar sustancias repelentes a la picadura del mosquito y a la proliferación de los mosquitos, de cualquier manera que nosotros usemos, ya sea medios de protección, vestimentas repelentes, que es generalmente el color blanco, insecticidas diferentes de muchos otros productos elaborados en base a otros productos, o una vacuna que se ha estado intentando en los últimos años, que aún está en prueba, todavía no se tiene la efectividad, porque si bien se logran anticuerpos, no tiene mucha duración. Esto estamos hablando de meses, al igual que muchas otras enfermedades, y nuevamente hay la proliferación del parásito, ¿no? Entonces la vacuna está en ensayo, ¿no? Las medidas preventivas tienen que ver sobre todo con exterminar al vector biológico, ¿no? Y este cuadrito es más que un resumen de todo lo que nosotros habíamos hablado en malaria y algunos aspectos importantes, ¿no? Quienes están en riesgo de sufrir una malaria severa, una malaria cerebral, que es la forma más severa, una malaria complicada, mujeres embarazadas, personas con déficit inmunitario, y cuando Plasmodium falciparum ataca, generalmente lo hace a niños. Y de la mayor población afectada en Bolivia, un porcentaje importante, pues, por lo menos cercano al 50%, son niños y personas que viajan a sitios donde hay transmisión rápida, o sea, donde hay anofelismo y paludismo a la vez. Hay sitios donde hay mosquito, pero no hay transmisión. Y hay sitios donde hay transmisión y mosquito. Entonces, eso es anofelismo y paludismo en conjunto, ¿no? Y el tratamiento, tenemos que seguir intentando en el tema de la vacunación, porque esto realmente nos ayudaría bastante, ¿no? A terminar con la transmisión de la enfermedad. Bueno, en épocas lluviosas tenemos que saber cómo cuidarnos de este vector, ¿sí?
Bien, eso es todo en cuanto a malaria. Si tenemos preguntas al respecto. No, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar otro tema que es toxoplasma, pero me parece que nos demos un respiro un poquito, un pequeño descanso de unos 5 minutitos, a 10, ¿les parece? Para poder ingresar con toxoplasma, que ya no es complicado. Una vez que aprendemos malaria, toxoplasma tiene la misma dinámica, al igual que Chagas, entonces no cuesta tanto como la primera, ¿no? Entonces, nos demos un pequeño descansito, un cafecito, por favor, y en 10 minutos volvemos a tomar. Ok, vamos a un cafecito. Así, bueno, en lo que nosotros nos recomponemos un poco con el clima y sigamos entonces. Vamos a ver ahora el siguiente tema, que es toxoplasma, toxoplasmosis. Todas estamos en una etapa que es en las mujeres, una etapa fértil, es decir, es una población femenina fecunda, ¿verdad? Y todas estamos en ello. Pero dentro de ello, muchas ya somos mamás, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que se produce un embarazo, pues lo primero que uno piensa, mucho más allá de que si el bebé es varoncito o mujer, lo que nos interesa es, ¿nacerá sano? Que ojalá así sea, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa. Entonces, hablando de embarazos y de edades fértiles, pues precisamente esta es una de las enfermedades que muchas veces nos quita el sueño y nos preocupa porque no sabemos cómo va a proseguir el desarrollo del niño o cómo es que va a nacer. Entonces, ahí tenemos mucho que ver en cuanto a toxoplasmosis y la mujer embarazada, ¿no? Toxoplasmosis y mujer embarazada. Esta enfermedad es producida por otro protozoario, esporozoario, o sea, de la familia, primo, hermano o afín a Plasmodium, denominado toxoplasma. Este toxoplasma, como parásito, es otro parásito que en su ciclo desarrolla similares etapas a Plasmodium, es decir, tiene una fase gametogónica, una esquizogonia y una esporogonia. Estamos hablando de las tres mismas etapas en su ciclo evolutivo. Toxoplasma gondii es un parásito ampliamente distribuido en múltiples hospederos. Entonces, esta no es solamente una enfermedad parasitaria del hombre, es más bien una zoonosis y una antropozoonosis, porque los vamos a ver en animales mamíferos, en aves y en muchos otros entornos. Y esto convierte la enfermedad en una enfermedad de fácil diseminación entre los pacientes susceptibles o los hospederos susceptibles. Dentro de sus características morfológicas y parasitarias, no voy a mencionar lo que ya se sabe, que es un paciente intracelular, que es un paciente que tiene múltiples ciclos. En este parásito particularmente el sistema inmunológico juega un rol importante más que en malaria todavía. Es decir, es una enfermedad dependiente del sistema inmunitario del hospedero, que puede desarrollarse la enfermedad de manera asintomática, como que puede producir múltiples efectos patológicos en un paciente con déficit inmunológico, en un inmunodeprimido, ¿no? Entonces, otro perteneciente a la familia apicomplexa, que ya dijimos, ¿por qué? Porque este complejo apical que le permite invadir al parásito es el elemento invasivo, es el elemento patógeno, ¿no? Bueno, uno de sus estadios, de sus múltiples estadios, es el trofozoito. Este trofozoito es un parásito tremendamente invasor y que lo vamos a encontrar circulante en la sangre de los hospederos susceptibles o hospederos infectados. Al ser un parásito
coccidio tiene una forma de multiplicación bastante amplia. La multiplicación se va a desarrollar, por un lado, en felinos, que son los hospederos definitivos, porque en ellos se desarrolla la gametogonia o reproducción sexuada, como también va a multiplicarse en hospederos intermediarios, que en este caso van a ser muchos mamíferos, el hombre está acá, y también aves. Entonces, tiene la capacidad de adaptarse fácilmente a cualquiera de sus hospederos y en ellos reproducirse de manera masiva. El elemento que predomina en ellos es precisamente este esporozoito. En el felino gato, que es el hospedero definitivo, en él se va a reproducir especialmente bajo la forma de reproducción sexuada y una pequeña etapa asexuada, que es una extensión de la sexuada que se llama esporogonia, ¿no? Y en estos otros se va a desarrollar la esquizogonia, incluyendo en el hombre. Por eso este es un hospedero definitivo y el otro es intermediario. Ahora, ¿cómo se desarrolla el ciclo? Tenemos dos ambientes o dos hospederos. Uno, el definitivo, y los intermediarios. Hablemos primero del definitivo. En el definitivo, el parásito se desarrolla en el intestino del gato. Entonces, ¿cómo va a infectarse un gatito? Puede infectarse a través de el carnivorismo con roedores que pueden portar al parásito en su tejido muscular, por la pelea entre gato y gato, o por la ingestión de otro tipo de carne infectada con quistes del parásito. Entonces, una vez que este gatito ha ingerido alguno de estos elementos, el parásito llega al intestino del gato y en el gato se va a producir primero la liberación de ese quiste y de sus células hijas. Estos zoitos se van a dividir primero por una endodiogenia o fisión binaria y luego inmediatamente van a formar gametos. Y estos gametos, al reproducirse, ya conocemos esta parte del ciclo, el microgameto célula macho, pues va a ir en búsqueda de la célula hembra, a quien la va a fecundar. Y una vez que se fecunde, esta célula formará una célula hija que va a ser el cigoto. Y este cigoto va a pasar del intestino hacia la vía, hacia el intestino grueso. Y este cigoto en su trayecto se va a convertir en un ooquiste porque va a protegerse de una membrana. Es decir, esta etapa se ha desarrollado en el interior de los enterocitos, pero ya formado el ooquiste, se sale a la luz del intestino y en la luz del intestino el ooquiste recorre todo el intestino grueso. En su interior forma pequeñas células o blastos, y estos blastos contienen en el interior de cada blasto pequeños esporozoitos. Entonces aquí se está desarrollando la fase esporogónica. La anterior era gametogónica, ¿no? En cuanto a este ooquiste esté maduro, va a ser maduro en cuanto tenga 2 esporoblastos y 4 esporozoitos en cada esporoblasto. Entonces, esto es un ooquiste maduro. El ooquiste maduro va a ser eliminado por la materia fecal del gato. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en la materia fecal del gato? Ooquistes en diferentes estadios. Los primeros serán inmaduros, cuando únicamente tengan un pequeño blasto, y a medida que maduren en el medio externo, van a empezar a formar 1 a 2 blastos y luego esporozoitos en su interior. Esta célula es pequeña, transparente, muy difícilmente se puede reconocer en materia fecal. Esto ya hace de una habilidad al microscopio, ¿no? Entonces, cuando ya estamos acostumbrados a ver a este elemento en la materia fecal, lo podemos encontrar. Pero si no tenemos el hábito de observar la forma parasitaria, vamos a dejar pasar muchas muestras de materia fecal de gato y vamos a creer que son negativas porque no hemos podido identificar a la forma parasitaria, al ooquiste, ya sea inmaduro o ooquiste maduro. Me voy a dar cuenta por los blastos que tiene en su interior, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ya ha formado 2 blastos y ya contiene esporozoitos dentro. Entonces, es un ooquiste maduro, ¿no? Bien, una vez que se produce la eliminación del ooquiste, este ooquiste va a contaminar el ambiente. ¿Pero qué encontramos en el ambiente? Depende dónde deposite el gatito la materia fecal. Si es un gatito educado, lo va a hacer en su arena.
Pero si es un gatito callejero, va a depositarlo en el tejado, en la calle, en el pasto, en la maceta de los árboles. Entonces, esto va a producir una infección tremendamente alta en todo el entorno donde vive y habita el gato. Y esto va a provocar infección de otros gatos y otros mamíferos que viven cercanos al gato. Estamos hablando en este caso de roedores y muchos otros animalitos, incluyendo animales herbívoros que viven en el entorno del gato. Y al otro lado vamos a encontrar al hombre y a las aves, porque las aves también están cercanas y pueden contaminarse por fecalismo de gato, por la materia fecal. Entonces, fíjense que tenemos una gran cantidad de hospederos acá, ¿no? ¿Qué es lo que ingieren estos hospederos del parásito? El ooquiste lo van a hacer por contaminación de agua, alimentos, manos, por manipulación en el hombre, por ejemplo, de plantas. Si el gatito deposita la materia fecal en una planta y una persona está ordenando, limpiando y cuidando estas plantitas y no usa guantes, pues va a infectarse. Si los animalitos consumen agua, alimentos contaminados con materia fecal de gato, pues lo que van a ingerir es ese ooquiste. Llegado el ooquiste al interior del organismo de estos animales, este ooquiste va a pasar al intestino de cualquier hospedero. En el intestino se van a liberar los esporozoitos, y ya sabemos que estos esporozoitos pasan del intestino a la vía circulatoria, y ahí se van a introducir en células blancas, van a ir a atacar prácticamente tejidos blancos, y estos se van a multiplicar en las primeras células de defensa, que son los macrófagos. Invaden estas células a macrófagos. Aquí realizan una multiplicación rápida, por eso las células hijas del esquizonte que sale de un macrófago se denominan taquizoitos. Sin embargo, no siempre ingresan a células blancas, pueden hacerlo a otro tipo de células de tejido, ya sea nervioso, tejido muscular o algún tipo de tejido tisular. Aquí la reproducción va a ser lenta. Por tanto, las células hijas, que son merozoitos también, se los va a denominar bradizoitos. Entonces, el toxoplasma puede producir a través de su multiplicación taquizoitos o bradizoitos. Depende de la célula blanco a la que ha invadido. Bueno, cualquiera sea el denominativo, cuando esta célula es liberada, viaja por circulación. Y como no sabemos de dónde procede, entonces le llamamos a la célula zoito, porque no sabemos si es un bradi o un taquizoito. Y no podríamos preguntarle de dónde viene, ¿verdad? Entonces, para nosotros se denomina zoito. Entonces, ¿qué es un zoito? Es una célula hija de un esquizonte que procede de un tejido denso, como el tejido muscular, por ejemplo, o de una célula blanca, de un macrófago. Bueno, de algún sitio viene, ¿no? Esta célula, pues viaja por la circulación sanguínea. Una vez que ha lisado sus células blanco, se libera la circulación y viaja por la circulación. Entonces puede afectar a cualquiera de estos dos elementos celulares. Ahora, en cuanto la célula llega a un tejido muy compacto como es el tejido muscular, aquí siempre se multiplica lentamente, por eso se llaman bradizoitos, y la multiplicación lenta hace que se recubran de una membrana quística y forman una especie de elemento protegido por esa membrana que se va a denominar quiste tisular, porque habita en tejido y especialmente muscular. Entonces, el quiste tisular no es más que un esquizonte cuyas células en su interior se están multiplicando lentamente, pero numerosas las células, ¿no? Entonces, el quiste tisular generalmente queda atrapado en la musculatura de cualquier hospedero que haya ingerido o quistes de Toxoplasma gondii. Ahí es donde quedan al final. Al principio siempre invaden macrófagos, pero al final del camino se quedan en tejido muscular o en tejido nervioso. Tejido muscular mucho más frecuente. Entonces, ahora tenemos a los quistes tisulares en cualquiera de estos hospederos, aves, hombres, gatos y otros mamíferos. Ahora bien, una vez que se han formado quistes, estos animales pueden tener etapas en las que el parásito circule en la sangre bajo la forma de zoitos, que ya había dicho por qué se llaman zoitos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando un gato ha infectado a un roedor,
y como el carnivorismo es tan común entre estos animales por el predatismo, por el alimento, el roedor infectado va a volver a infectar el gato y el gato a otros gatos y este roedor a otro roedor, es decir, entre roedores, entre gatos, gato, gato, roedor, roedor, gato, gato y otro mamífero, cualquiera que consuma carne de algún animal mamífero, de algún roedor, de alguna ave que contenga quistes, va a adquirir la parasitosis. Entonces, fíjense que no solamente es el fecalismo de gato, sino ahora viene el carnivorismo. Y aquí viene la tercera etapa. Uy, ¿qué pasó con esto? Ahí. Entonces, el hábito del carnivorismo y el canibalismo disemina la parasitosis a través de quistes tisulares. Cualquier animal que tenga quistes en su organismo y es ingerido por otro, pues simplemente va a perdurar la patología, ¿no? Bueno, esta es una forma de adquirir. Bueno, ese ruidito no me está gustando nada. Ok. Ahora, aquí viene la infección de cualquiera de estos animales hacia el humano. El humano puede adquirir la patología, primero, por contaminación directa con el fecalismo de gato, a través de los zooquistes. Luego, puede hacerlo por carnivorismo, si consume carne poco cocida, semicruda, como son las carnes frías, de ganado vacuno, ovino, porcino, caballar, qué sé yo, cualquier carne precocida o escasamente cocida que contenga quistes, incluyendo aves, ¿no? Otra forma de adquirir carnivorismo con quistes tisulares. Y la tercera forma, si una mujer tiene la infección por toxoplasma y además está embarazada, por su vía circulatoria están transitando los zoitos y estos zoitos pueden pasar fácilmente por vía placentaria al producto del embarazo y esta sería la tercera transmisión por vía sanguínea en la que el elemento infectante es el zoito, ¿verdad? Zoito. Entonces, este es el ciclo que se perdura entre animales. Fíjense cómo se van infectando múltiples animales a través iniciando el fecalismo de gato, se transmite a otros animales y estos por carnivorismo hacia el hombre y a otros animales también. Entonces es una tremenda zoonosis, ¿no? Bueno, entonces si hacemos un resumen de las formas de infección en el humano puede adquirir toxoplasmosis por todas estas vías. Fecalismo de gato a través de los zooquistes, carnivorismo a través de quistes tisulares de cualquier mamífero infectado y de madre a hijo por vía sanguínea, por vía transplacentaria, en el que se transportan los zoitos y son los que producen la infección a través de la sangre. Entonces son las múltiples formas de adquirir la infección, ¿no? Formas de infección. Fecalismo, vía transplacentaria y carnivorismo, si son los quistes, ¿no es cierto? Este es el fecalismo, la vía transplacentaria y el carnivorismo. Nosotros, si quisiéramos exterminar la toxoplasmosis, alguien había dicho, pues exterminamos a los gatos. Ok, terminamos con los gatos. La infección va a perdurar. ¿Por qué? Porque hay otros animales susceptibles. Y olvidamos los quistes, ¿no? Ya hubo un estudio hace 5 años por lo menos, un laboratorio se dedicó a estudiar, por ejemplo, la contaminación en las tablas de cortar carne de las carnicerías, ¿no? Recolectaron todos los residuos de las tablitas de cortar y empezaron a buscar allá la presencia de residuos de quistes, es decir, si rompemos este quiste, lo que encontramos acá es un merozoito, ¿no? Una forma celular más o menos en semiluna, y ubicamos la presencia de ello, podemos tipificar, si vemos acá, estas semilunitas son precisamente células hijas, ¿no? Entonces, se ha encontrado que en una cantidad de 300 a 400 de estas tablitas de cortar carne, que no se lavan todos los días, sino que se usan una detrás de la otra, por lo menos 45% de estas tenían positivo la presencia de probables merozoitos. O sea que tenían la infección, y se fijarán en los mercados de que no se puede lavar cada 10 minutos la tabla o la mesa donde se cortan las carnes, sino que se cortan una tras otra, y basta que una esté contaminada, contamina todo el entorno.
Y esto parece inaparente, nadie se daría cuenta de que llevando la carne acá, la compramos en el mercado, llevamos a la casa, hacemos una cocción de esta carne a la plancha, es decir, precocida, no intensamente cocida, y el parásito está viable. Una forma. La otra, que es la manipulación de alimentos, ¿no? Y de cosas como las plantas, por ejemplo. Y la tercera, los alimentos contaminados con materia fecal de gato. Entonces, no es solo vivir con gato, ¿no? O sea, el exterminio de gatos no soluciona el problema. Esto nos llama a reflexionar de que con o sin gato, la transmisión de la toxoplasmosis es tremendamente alta y que vamos a adquirir tarde o temprano la infección, aunque no tengamos crianza de gatos en la casa, por las otras vías de contaminación, ¿no? Entonces esto se hace masivo, se dice que de una población total, esta zoonosis es tan prevalente de que entre un 40 o un 60% de la población general ha sido infectada alguna vez con toxoplasmosis y nunca se dio cuenta, ¿no? Por sus múltiples mecanismos de transmisión, ¿ya? Entonces, bueno, incluso está el trasplante de órganos, ¿no? Todo ello hace susceptible a un paciente. Ya tengo un trabajo, tengo que quitar ese ruidito, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que nos debe importar, que la morbilidad es tremendamente elevada y la mortalidad es probable cuanto más serio es el compromiso inmunológico del paciente, ¿no es cierto? Entonces se convierte realmente en un problema de salud pública cuando hay inmunocomprometidos y cuando hay infecciones en el bebé. Una transmisión placentaria más que congénita, ¿no? Entonces, dividimos al hospedero susceptible en 3 grupos poblacionales. Los inmunocompetentes, que tienen buenas defensas, en los cuales el 90% son asintomáticos, es decir, nosotros podríamos haber atravesado toxoplasmosis y nunca nos enteramos. Inmunocomprometidos, en los que habitualmente son la enfermedad es mortal sin tratamiento en el 100% de los pacientes. Y en mujeres embarazadas, un 60% de mujeres embarazadas que portan el parásito van a procrear hijos con alguna secuela o con muerte durante el embarazo. Entonces, esta es una de las causas de la mortalidad o del aborto en mujeres embarazadas susceptibles, ¿no? Cuando en un paciente se va a producir la infección, se va a producir al término de más o menos 2 semanas de producida la infección. Entonces, el periodo de incubación es muy variable. ¿Qué es lo que va a producir el parásito en nuestro tejido? Lisis celular, por cómo se reproducen los esquizontes, ¿no? Reacción inflamatoria y linfoplasmocitaria por la reacción de las células blancas en el tejido dañado, lo que va a derivar en una inflamación. Esta inflamación que va a intentar cicatrizar el tejido a través de una fibrosis y luego se va a manifestar por distintos procesos inflamatorios en órganos susceptibles. ¿Cuáles son los órganos más dañados, los órganos blancos en toxoplasmosis? La vía ocular, o sea, tejidos o capas del globo ocular, sistema nervioso, sistema reticuloendotelial y tejido muscular. Esos son los órganos blancos. Sistema muscular, estamos hablando de músculo estriado y músculo cardíaco, que son los más dañados. Sistema nervioso central, sistema reticuloendotelial, entonces hablamos de otro parásito que ataca hígado y vaso, produciendo hiperplasias en estos órganos, ¿no? Entonces, así empieza la enfermedad. Por tanto, en la patología vamos a encontrar primero una diseminación del parásito a través de la vía sanguínea, donde la respuesta obvia es la fiebre y los escalofríos, ¿no? Muy parecida a la malaria, ¿no? Pero esta no tiene un ciclo como en la malaria, es decir, no se repite cada 48, sino que es una historia de etapas febriles. El paciente sufre etapas febriles frecuentes, la temperatura sube y baja y fluctúa durante mucho tiempo, ¿no? Se acompaña de una intensa cefalea, esto es un punto marcado, y astenia, dinamia, anorexia, o sea que parece cualquier enfermedad. Si ataca la región pulmonar, estamos hablando del 10% de los pacientes que sí manifiestan síntomas y son inmunocompetentes, ¿no? Entonces, generalmente ellos pueden desarrollar problemas a nivel del tejido pulmonar,
en la vía respiratoria alta o baja y van a producir tos y expectoración o afecciones gastrointestinales, porque este parásito, si ingresa por la boca a través de alimentos, pues obviamente va a producir un proceso inflamatorio a nivel del intestino, porque es un parásito que ahí se reproduce, y va a producir diarrea, náuseas, vómitos. Otra vez son síntomas no tan claros, ¿no? Adenopatías, esto es importante porque el parásito ataca a su primera célula blanco, que son macrófagos, y a todo el sistema ganglionar. Por eso se produce la infartación ganglionar. Y el órgano, uno de los órganos afectados es la vía ocular. Aquí se produce un proceso inflamatorio en las capas del ojo, especialmente la coroides y el fondo de ojo, produciendo una corioretinitis. Y esto va a provocar ya sea disminución de la visión o visión borrosa, dolor a nivel ocular o enrojecimiento. Entonces hay una inyección conjuntival en un paciente que ha sufrido un ataque de toxoplasma. A ver, uno aparece con el ojito rojo, ¿no? Y cree que ha sido, qué sé yo, el ambiente, polvo, y difícilmente va a pensar que esto puede ser toxoplasma. Esto es en un paciente inmunocompetente, ya lo había mencionado. Ahora bien, cuando la corioretinitis se ha producido por toxoplasma, produce dos signos claros en el examen de fondo de ojo, que esto también no se suele hacer, pero que debería pedirse en un paciente para descartar mayores problemas. Uno, la aparición de una pigmentación oscura, porque es un tejido en el cual se ha reproducido el parásito y ha dejado el tejido dañado, que es un pigmento oscuro en el examen de fondo de ojo, o pequeños infiltrados algodonosos, exudados algodonosos, una imagen como de una despigmentación blanca que parece un cúmulo de un algodón, ¿no? Entonces, esta pigmentación oscura o las estructuras algodonosas, este exudado algodonoso que aparece por el proceso inflamatorio a nivel de la retina y la coroides, son lo que marca la afección ocular en la toxoplasmosis, y lo que aparentemente no parece tan grave, pero que hacia afuera vemos como un ojo enrojecido, ¿no? Ojo rojo. Ahora, la patología en un inmunocomprometido es diferente. En el inmunocomprometido, la etapa aguda es mucho más severa y es recurrente, quiere decir que se repite múltiples veces. El paciente va a sufrir una corioretinitis bastante intensa, mucho más intensa que en la otra. Va a producirse, obviamente, adenopatías, se van a producir, pero además aquí va a aparecer una afección a nivel del sistema nervioso central, que es el siguiente órgano atacado. Aquí vamos a encontrar el proceso inflamatorio, una encefalitis. El paciente puede presentar de pronto hemiparesias y hemiplejías, es decir, adormecimientos, parálisis parcial y completa, afasia, ataxia y confusión, es decir, todo un compromiso a nivel del sistema locomotor, ¿no? Y otras funciones. Podría expresar una neumonitis más grave, donde ya no solo haya tos y expectoración, sino una intensa fiebre y una disnea, un compromiso mayor. Y este es el otro foco, el otro órgano atacado, que es el tejido muscular, el miocardio. El paciente va a presentar miocarditis con un intenso dolor precordial o una taquicardia. Entonces, en un paciente inmunocomprometido, el nivel de agresión es mucho más severo. En el paciente que presenta encefalitis, es importante detectar a través de la tomografía o la resonancia pequeñas imágenes en forma de pequeños anillos únicos o múltiples. Entonces, nosotros observamos acá la presencia de pequeños quistes tisulares. ¿Y por qué el quiste aparece con un borde más claro que se está viendo acá? Por esa membrana quística que tiene el quiste tisular, ¿no? Entonces, en cuanto forma elementos quísticos, porque ahí es donde han ido a anidar los esquizontes, pues van a mostrarse claramente unas imágenes en forma de anillos. Esto nos está hablando de una encefalitis por toxoplasma, y es un signo muy importante para poder leer, ¿no? Para poder leer. Ahora, en mujeres embarazadas, ¿cuál es el problema? El mayor riesgo de la infección se presenta cuando la infección es una infección inicial, una prima infección o una infección en la primera etapa del embarazo, en los 3 primeros meses. El primer trimestre es vital para el niño, ¿no? Porque si la infección se produce en etapas más tempranas del embarazo, o
el producto del embarazo muere y se producen los abortos espontáneos, o el producto del embarazo muere antes del nacimiento, un mortinato. O sea, esto es una muerte antes de las 28 semanas y esta es posterior a las 28 semanas, ¿no? Entonces, la mortalidad en el producto es el primer riesgo de la infección. ¿Cómo se ha producido la infección? Vía transplacentaria. El elemento que ha invadido es el zoito, y ese zoito, como tiene gran capacidad invasiva, ataca primero al sistema nervioso, luego al aparato cardíaco y al aparato muscular, y termina con las funciones vitales del niño. Por eso es que este niño muere cuanto más temprano es el embarazo, porque estamos en periodo de embriogénesis y el tejido nervioso recién se está formando, ¿no? La notocordia y la placa neural. Ahora, cuando el niño no muere, el 80% por lo menos del total de niños que adquieren toxoplasma, 60% de ellos nacen vivos y 40% tienen el riesgo de morir o de sufrir alguna secuela grave. De estos niños que no mueren, pero llegan a nacer, pueden nacer en una etapa prematura o con bajo peso. Entonces, el bajo peso al nacer, el síndrome de bajo peso, al nacimiento puede ser causa de toxoplasmosis. Ahora, este 80% de pacientes que aparentemente no presentan signos al nacimiento, no es que no han adquirido la infección, sino que ellos al nacer nacen aparentemente sanos, pero a medida que desarrolla su organismo van presentando secuelas. Y estas secuelas parecen no ser tan importantes, pero las vamos a notar a medida que el niño desarrolla, ¿no? Ahora, del 20% que sí desarrollan síntomas graves, ¿qué es lo que desarrollan estos pequeños niños? Fiebre elevada, porque hay una gran parasitemia, ictericia por la gran destrucción de tejidos que se produce y la acumulación de la bilirrubina, pueden producir exantema, lesiones a nivel del tegumento, hepatoesplenomegalia, que es lógico porque son parásitos que atacan al sistema reticular endotelial, miocarditis por la afección al miocardio o neumonía. Este paciente puede sufrir corioretinitis con pérdida de la visión o retraso psicomotor si se ha producido una encefalitis. Entonces, los órganos dañados son vitales, ¿no? Sistema nervioso, corazón, pulmones, hígado, vaso y sus consecuencias. Si el paciente sufre encefalitis, puede desarrollar convulsiones múltiples o una hipertensión endocraneana, más la acumulación de líquido, hidrocefalias, y luego se presentan calcificaciones a nivel del cerebro. Por tanto, hay niños que suelen presentar la tetrada sintomática, que está compuesta por una corioretinitis. Ya habíamos hablado de cuáles son los signos, ¿verdad? Necrosis y lesiones algodonosas, calcificaciones a nivel del cerebro por los quistes que suelen absorber calcio, hidrocefalia y convulsión en el paciente, lo que nos habla de una tetrada que se ha descrito como la tetrada de Sabin, y esto nos está hablando de una toxoplasmosis congénita adquirida por vía transplacentaria. Entonces, estos niños no tienen mucha esperanza de vida, ¿no? Si nacen ya con esta tetrada sintomática, pues es muy poco lo que se puede hacer para aliviar la afección al sistema nervioso y la afección ocular. Entonces, una de dos: o mueren por la hidrocefalia y la encefalitis, o por la afección al globo ocular, y estos niños pueden desarrollar una ceguera grave. Han debido escuchar de niños que nacen y luego pierden totalmente la vista y quedan ciegos, ¿no? Si es que no han desarrollado una encefalitis previamente. Entonces, lo que les decía, cuanto más temprana es la infección en el primer trimestre del embarazo, y el 83% de estos casos, si se produce, es grave y es mortal. O muere el niño o desarrolla las secuelas que hemos mencionado o las complicaciones graves. En el segundo trimestre, la agresión es un poco más benigna, menor cantidad de los niños desarrollan secuelas graves, pero sí pueden desarrollar afecciones oculares, afecciones cardíacas o psicomotoras. Los que adquieren la infección en el tercer trimestre, o sea, la mujer embarazada se infectó en el tercer trimestre, aparentemente van a nacer sanos. Pero si se fijan la línea de secuelas de niños que desarrollan algún tipo de signo o síntoma, que es el color un poquito más gris, estas secuelas son las que nosotros no imaginamos, pero que lo vamos a ver manifestado
en niños que tienen un retardo en su desarrollo psicomotor. Entonces, uno cree que el niño ha nacido sano, pero a medida que el niño desarrolla, en su etapa de desarrollo debería aprender a gatear, caminar, a decir palabritas, a manejar objetos, a reconocerlos, ¿verdad? Es el desarrollo habitual de cada niño. Pero ese niño va a ir teniendo retrasos, es decir, no camina y ya casi tiene 2 años. El niño no habla y está cumpliendo los 3 a 4 años y aún no pronuncia palabras. Llega a la escuela y en la escuela tiene retraso en la enseñanza educativa, tiene problemas en el desarrollo educativo, psicomotor, no aprende las cosas de manera rápida. Poco a poco, a medida que avanza, va teniendo deterioro en la agudeza visual, es decir, va perdiendo la agudeza y no sabemos por qué, creemos que es hereditario y no, ¿no? Entonces, en pequeñas cositas se nota que hay secuelas de una toxoplasmosis que al principio parecen no haber producido daño, pero a medida que nuestro niño desarrolla, vamos notando deficiencias. Pero esto lo vamos a hacer solo si evaluamos cómo está desarrollando el niño. Deberíamos saber a qué edad debería sentarse, a qué edad gatea, a qué edad camina y así. Todo el desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, eso es un análisis que no hacemos frecuentemente, que cuando hacemos una consulta pediátrica, el pediatra analiza respuestas psicomotoras en el niño y nos va a hablar de que hay un déficit. Y es este pobre niño que asiste a clases, no puede hacer la tarea, no entiende, es castigado múltiples veces porque aparentemente tiene flojera y no es eso, tiene déficit neurológico por una probable secuela por toxoplasma, ¿no? Entonces, fíjense que esto es una data larga de secuelas que se extienden a lo largo de la vida del niño. Y este niño puede terminar sufriendo convulsiones que al principio no se sabe de dónde vinieron, atacaron a su sistema nervioso, produjeron calcificaciones y estas atacaron su entorno, o sea, es decir, las capas superficiales, y este niño reacciona con una respuesta que es una convulsión y no sabemos de dónde procede, ¿no? Entonces, pasamos al diagnóstico. ¿A quién debemos realizar la detección temprana de la toxoplasmosis? A toda mujer en edad fértil. No esperar a que llegue el embarazo para saber si tiene toxo o no, sino a toda mujer que está en capacidad de procrear. ¿Cómo vamos a identificar la presencia de toxoplasma? Podemos hacer muchos métodos. Coproparasitológico en felinos, importante, ¿no? Entonces habría que investigar a todos los gatitos para ver quiénes están en peligro y quiénes no. Si hay otros animalitos susceptibles, biopsias. En estos animales, en el humano, biopsia cerebral a nivel de ganglios o en médula ósea. Estos son métodos directos donde vamos a determinar la presencia de quistes, si es materia fecal de gato, quistes tisulares a través de las biopsias o la presencia de zoitos en circulación sanguínea. O sea, esto mucho depende del cultivo, del tipo de muestra que se tome para observar directamente el parásito. En los métodos indirectos, tenemos lo que ya usamos hace mucho, ¿no? La PCR. La PCR que se puede realizar en distintos tipos de muestra, ya sea líquido amniótico si es un riesgo de una mujer embarazada, en humor acuoso si es que sospechamos de una afección ocular, sangre o líquido cefalorraquídeo, dependiendo de la clínica del paciente que presente, ¿no? Para descartar. Si hacemos pruebas serológicas, es importante la determinación de los tipos de anticuerpos. En este caso, IgM, IgG, la tipificación y cuantificación del anticuerpo es importante. Podríamos hacer una prueba rápida que es la toxoplasmina o hacer estudios indirectos para ver el nivel de daño en algunos órganos, como la tomografía o la resonancia, por esas imágenes que les había mostrado hace un momento, que son las imágenes nodulares, ¿no? Ahora bien, si nosotros hacemos una titulación de los anticuerpos, una tipificación en la serología con los tipos de anticuerpos, vamos a encontrar que podemos tipificar, cuantificar primero la cantidad y tipificar el tipo de anticuerpo. Si encontramos IgM o IgG, el siguiente paso es interpretar. A ver, me hago una prueba de toxo y de pronto encuentro IgM. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Es bueno, malo? No sé. Si encuentro IgG, también, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, interpretemos esta tabla, la interpretación serológica.
la paciente gestante, vamos a imaginar que es gestante en este momento, se realiza una prueba serológica para determinar anticuerpos contra toxoplasma. Se identifica la presencia o se busca primero la presencia de IgG. Buscamos tipificar si hay o no hay IgG. Si se presenta la IgG positiva, buscar la presencia de anticuerpos IgM, que son los de fase aguda, es decir, cuando la infección es reciente, van a aparecer los IgM, ¿no? Y si la infección es ya de tiempo, es decir, en algún momento la paciente sufrió la agresión del parásito, pero actualmente no presenta clínica, eso quiere decir, pues va a expresar IgG, ¿no? Bueno, entonces, ante la búsqueda de IgG al inicio del estudio, la primera cuantificación es esta, la detección, y si esta es positiva, buscar la presencia de anticuerpos IgM. Si la prueba es negativa, la paciente se considera inicialmente como seronegativa. Si las pruebas de IgG son negativas, ¿qué quiere decir? Que esta paciente nunca tuvo contacto con algún estadio de toxoplasma. Por el momento es seronegativa, pero no por ello está libre de infecciones o no por ello debe despreocuparse. Esto es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque si yo como paciente soy seronegativa, no tengo un solo anticuerpo contra toxoplasma, no tengo un mecanismo de defensa activado contra toxoplasma. Si en este momento de ser seronegativa, que es lo que yo había considerado antes, yo decía, mi primera prueba de toxonegativa, ¡ay, qué bien! Estoy protegida. No, porque doy negativo a toxo. No, si doy negativa a toxoplasma, en algún momento del embarazo o no, sé que voy a infectarme de toxoplasma, sí o no. ¿Por qué? Porque hay múltiples mecanismos de infección. Entonces, tarde o temprano la persona va a tener contacto con el parásito y ojalá no sea durante el embarazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es más peligrosa la persona, la paciente que tiene una respuesta negativa, no tiene anticuerpos contra toxoplasma. Mejor que los tenga, ¿verdad? Mejor que los tenga porque quiere decir que su sistema inmunitario ya se ha activado y que tiene anticuerpos contra toxoplasma. Entonces, esto realmente preocupa. O sea, no es una persona que debería sentirse libre de no sufrir la infección. Más bien no tiene defensas. Es más susceptible a sufrir una nueva infección o una infección reciente. Ahora bien, si habiendo buscado IgM, la presencia de IgMs, si la persona presenta IgM positivo, nuevamente determinar la presencia de IgG. Si presenta IgG, a este resultado se le llama seroconversión. Una persona que al principio estaba dando IgG negativa, luego presentó IgG positiva y luego presentó anticuerpos IgM, se llama seroconversión, se convirtió el estado serológico a un aspecto positivo, entonces está incrementando esta cantidad incluso de IgG en nuestra curva serológica, está aumentando el nivel de IgG, concomitante con la presencia de IgM, esto es una fase activa de toxoplasma, una infección primaria, y si está embarazada la persona, la transmisión va a ser masiva y la probable mortalidad en el 80% de los casos. Entonces, esta es una determinación rápida que debe ser así, debe ser consecutiva una tras otra. Una primera muestra y una segunda muestra. El espacio del tiempo estamos hablando de 1 a 2 semanas y de 1 a 2 meses entre la determinación de una prueba y la otra. Ahora, si la paciente que dio al principio IgG positiva, se busca IgM y no presenta este anticuerpo IgM, entonces la paciente pasó por la infección de toxoplasma, pero no está activa en este momento. O sea, no es una infección primaria. No se incrementan las IgG, no hay seroconversión. Entonces, la paciente está relativamente protegida. Tiene anticuerpos contra IgG y está protegida. Si viene un embarazo, los anticuerpos van a atacar al parásito y la paciente es posible que no transmite el parásito a su producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho mejor tener los anticuerpos en una infección pasada, ¿no? A no tenerlos nunca y saber que somos susceptibles a poder sufrir una probable infección. En el caso de tener una infección primaria activa con IgM e IgE elevados en 2 determinaciones de IgG, que es una infección activa, iniciar tratamiento siempre y cuando no esté con un embarazo en curso. El tratamiento es una combinación, como para todo coccidio,
diaminopirimidinas más sulfas, ¿no? Pirimetamina más sulfadiazina, o en su caso, leucoborina, que es otra opción, ¿no? En embarazadas no podemos administrar ninguno de estos dos. La única opción podría ser espiramicina, siempre y cuando estemos en la tercera etapa de embarazo, en el tercer trimestre de embarazo. Entonces resulta complicado realmente hacer un tratamiento en un paciente que está cursando con un embarazo y tiene una infección, una prima infección, y además que es positiva, está pasando por una infección reciente de toxoplasma. ¿Qué debemos hacer? Educar a la población que las múltiples formas de contagio son realmente altas, y en mujeres embarazadas hacer la tipificación antes del embarazo, mejor, para que si una paciente está con una fase de infección activa, haga tratamiento. Y en pacientes inmunocomprometidos, tratarlos como mujer embarazada, es decir, sabiendo que el parásito puede agredir tremendamente a sus tejidos sensibles como son sistema nervioso y cardíaco, y ahí iniciar el tratamiento inmediatamente, ¿no? Hay que tratar de evitar la infección, ¿no? La infección, especialmente por el fecalismo de gato, como por los alimentos que la persona consume. Y nosotros creemos que no consumimos carnes frías, consumimos mucho más carnes frías que cualquier otro tipo de animal mamífero, no somos más carnívoros que otra cosa. Entonces, ver esto. Y el agua potable, no se olviden que el gatito a veces olvida dónde depositar la materia fecal, lo puede hacer en cualquier entorno y contaminar cualquier tipo de elemento. Entonces, la profilaxis es realmente importante en cuanto a toxoplasmosis se refiere, ¿no? El comer carne bien cocida es una forma de protegerse, y el lavarse las manos después de manipular frutas, verduras, plantas y cualquier cosa que manipulemos, mejor con guantecitos. Y bueno, eso en cuanto a toxoplasma, me parece muy importante que todos veamos tarde o temprano esta enfermedad, ¿no? Porque no parece peligrosa, pero en realidad sí es, ¿no? Y la recomendación, no necesariamente nos vamos a librar exterminando a nuestros gatitos. El gatito es más inocente que otra cosa en esto, solo que es uno de los hospederos más, ¿no? Muy bien, si tenemos alguna pregunta. Nuestro ciclo de conversación ha concluido, aunque sea yo la única persona que hable, ¿no? Y el resto está guardando un silencio absoluto. Bueno, hasta aquí vimos los 4 primeros parásitos unicelulares. En la siguiente jornada de la semana que viene veremos a los parásitos grandes, a los pluricelulares y las patologías que ellos también producen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me otorgan, y esperemos volvernos a ver en una semana más. Gracias. Gracias, doctora.